Hola, yo soy la docente Mónica Guido y hoy vamos a hablar sobre los efectos de las actividades humanas al medio ambiente. Pero lo vamos a enfocar en una actividad particular o lo que está pasando con la problemática de la invasión del caracol africano, que es una problemática que conocemos un poco, ya que la tenemos en la institución y pues en el barrio. Bueno, primero que todo lo que hay que decir y frente a lo que han trabajado ustedes y a los trabajos que han entregado con respecto a esto de los efectos de las actividades humanas, es que los ecosistemas se ven afectados por algunas acciones antrópicas o humanas donde se identifican algunas como la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el deterioro del suelo y la contaminación, entre otras muchas, ¿cierto? También que ustedes trabajaron dentro de esa actividad. Para este caso en particular, vamos a ver esos efectos, ¿cierto? Vamos a echarle una miradita a esta problemática de la invasión del caracol africano, que como vemos también es una actividad humana, ya que las especies invasoras, digamos que son una acción, no son traídas, ¿cierto?, a diferentes lugares por acción del hombre. El nombre científico del caracol africano es Achatina fulica y observamos una imagen que de pronto para ustedes es más conocido allá, pues, como en la cotidianidad. Para empezar como a tratar este tema y a darle un poquito de contexto, es importante lo que hice para poderles mostrar o darles una mirada o una visión de esta problemática. Realicé una lluvia de ideas, como lo vemos en la figura. Entonces tuve en cuenta como algunos aspectos que me parecieron importantes o relevantes para tener en cuenta dentro de esta temática. Entonces lo primero que quise ver o que quise mostrar es que el caracol africano pues es una especie invasora y por ende, cuando hablamos de una especie invasora, es que no es propia del sitio del ecosistema donde se encuentra en este momento, ¿sí? No es nativa de esa región, de ese ecosistema. Y por lo tanto trae, digamos que unas afectaciones o unas consecuencias por esa especie no ser de ese lugar. Especies invasoras hay tanto animales como vegetales. Bueno, dentro de esta lluvia de ideas, entonces, además de ver que es una especie invasora, entonces también tuve en cuenta para la investigación o la realización de esta actividad las siguientes características del caracol africano. Entonces, pues que presenta algunas afectaciones a la salud humana, ¿cierto? Que ya se le están realizando o se realizan a lo largo del mundo, donde esta especie es invasora, algunos controles, que tiene una historia con relación a esta invasión, ¿cierto? Que tiene unas afectaciones a cultivos agrícolas y a la fauna. También algo muy importante es que tiene unas propiedades cosméticas, cicatrizantes y antimicrobianas. Y pues hablar un poquito de la normatividad, ya que en esos trabajos donde trabajábamos algo de normatividad, ustedes, algunos, pues muchos, se quedaron como en la normatividad de la Constitución. Y yo quiero mostrarles que en esto pues no es solamente como quedarnos con esa información o con esa normatividad que hay en la Constitución, sino que tenemos muchas otras herramientas o normas, elementos donde podemos encontrar esto. Bueno. Entonces ya a partir de eso podemos hablar de un contexto histórico y pues de unas características del caracol africano, ¿cierto? Y es, pues lo primero es que con el transcurrir del tiempo y con mayor fuerza en la actualidad, se identifica que las especies invasoras generan un sinnúmero de consecuencias negativas para los ecosistemas y en el ser humano,
¿Por qué se presenta esto? Debido a los efectos en los ecosistemas, las invasiones no solo afectan la diversidad biológica, sino también los medios de vida de los humanos, pues de muchas formas que ya a lo largo de esto les voy a ir explicando un poquito mejor. Hay interrupción pues en los ecosistemas, daños a los servicios que ofrecen esos ecosistemas, limitación al acceso, por ejemplo, del agua, del alimento, ¿sí? A comunidades de ese ecosistema. Como les decía, recuerden que cuando hablamos de comunidades, no solamente es como comunidades de personas, sino que ya hablamos de las comunidades que trabajábamos como hablando en términos ecológicos. La invasión del caracol africano pues no es la excepción a esta gran cantidad de impactos, ¿cierto? Negativos que han traído las especies invasoras a Colombia. Para conocer un poquito más, tenemos que el caracol africano son moluscos con un amplio filum de animales invertebrados, dentro de los cuales se encuentran las babosas también y pues los caracoles. Estos están constituidos por una cabeza y un pie aplanado. El caracol africano es un molusco exótico originario de la costa este de África, de Kenia, Mozambique y Tanzania, desde donde se ha dispersado a diferentes regiones tropicales y subtropicales del mundo, llegando a medir un diámetro en su caparazón llega hasta medir hasta 300 milímetros. Son dicen que unos terribles devoradores de hojas, ¿sí? También tiene hábitos nocturnos y prefiere los sitios oscuros, húmedos. Sale cuando ya está pues como en la tarde y cuando ya empieza como a oscurecer. Entonces, en el contexto nacional, la chatina fúlica ha traído consigo significativas cantidad de problemas ambientales, y no solo ambientales, sino también pues con ellos problemas sociales. Ha habido la necesidad de generar pues estrategias normativas que permitan frenar un poco el acelerado impacto y expansión de este caracol invasor, porque si no se hace, pues no sabemos a qué pueda llegar esta invasión y este impacto. En Colombia, entonces, al caracol africano se le considera como una especie exótica invasora, según la resolución 848 del 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial del 2008. Entonces dice que el primer reporte de invasión en el país corresponde al departamento del Amazonas en agosto del 2010 por parte de ejemplares provenientes de Brasil. Posteriormente se registraron individuos durante el 2011 en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Guainía, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima, Valle del Cauca y Vaupés. Entonces, si se dan cuenta, es demasiado, no es poquita como la invasión que tenemos en nuestro país. Entonces, después de ese descubrimiento, ¿cierto?, de esta especie invasora en Colombia, se estableció el Plan Nacional Interinstitucional del Sector Ambiental, Agropecuario, Salud y Defensa para el manejo, prevención y control del caracol africano, y paralelamente se creó la Resolución 654 del 2011, en la que se planteaban las acciones a seguir y las entidades responsables de abordar el tema, ¿sí? Quienes eran las encargadas de darle cumplimiento a ese plan con respecto a al manejo del caracol africano en Colombia. También es de resaltar que las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible pues han adelantado acciones con respecto a este manejo. En otro trabajo importante también se dice que tal vez el caracol no llegó de Brasil, sino de Venezuela. Entonces, bueno, pero la finalidad es que
llegó y que en Antioquia el primer hallazgo de ese caracol tuvo lugar en enero del 2012 en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Entonces ya tenemos como un poquito a grandes rasgos, ¿cierto? Como el contexto histórico y las características del Achatina fulica. Aquí ya, para entonces continuar con los impactos, ¿cierto? Y los problemas que trae a nivel, más que todo ambiental, este invasor. Entonces, lo primero que debemos decir es que las especies invasoras son consideradas como parte de las causas de la extinción de especies propias nativas y pues de la pérdida del hábitat. Ellas también pueden ocasionar daños graves a los ecosistemas, cambios en la composición y estructura ecológica, pérdida de la diversidad y económica y la posible transmisión de enfermedades, que se van a dar cuenta que es una de las características que tiene este caracol. Bueno, la propagación de especies invasoras entonces no solamente afecta a especies nativas, las afecta porque compite por luz, alimento, compiten por luz, por alimento, por lugar, por los recursos vitales, aspectos donde siempre está en desventaja la especie nativa, ¿sí? ¿Por qué está en desventaja? Porque la especie nativa sí tiene controles por otras especies. En cambio, la especie invasora llega sin ningún control, sin nada que le frene y se puede desarrollar totalmente. Podemos decir también pues, que de esta manera es que la especie nativa, para este caso el caracol africano, se dispersa desde la distribución natural en el continente africano hacia otros continentes como Asia, Europa, América, y pues provocó pérdidas económicas para la agricultura, para el comercio. También generó gran preocupación debido a su impacto sobre la salud pública y veterinaria en lugares pues, que llegó y colonizó, debido a que este gasterópodo es un huésped intermediario y vector de varias especies de parásitos, desde protozoos hasta nematos. En Colombia también se ha reportado como una invasión significativa al caracol africano y por ende las afectaciones ambientales y sociales pues no se han hecho esperar, ¿cierto? Acá también ha sucedido lo que en otros lugares y también tenemos como esa afectación. Entonces tenemos que esta especie acá en Colombia está presente en 122 municipios y en 29 departamentos, generando daños ecológicos como competencias interespecíficas, afectaciones de poblaciones de fauna y flora, también tiene como daños agrícolas, específicamente pues en la producción, ¿cierto? Y riesgos sanitarios, ya que es un peligro epidemiológico tanto para humanos como para animales. Está demostrado que las introducciones generan impactos pues, a la biota nativa, que inicialmente como que podemos decir, no identificamos eso o no nos damos cuenta de que eso sea importante, pero a largo plazo nos damos cuenta de que ya la afectación es demasiado grave, ya que provoca, como les decía antes, la extinción de especies, tanto por la competencia de recursos como por la depredación, transferencia de patógenos, hibridación y alteración del hábitat. Entonces, entre más se deje pasar estas afectaciones, pues es más difícil controlar como toda esta afectación que traen este tipo de especies que son invasoras y que algunas traen pues mayores problemáticas que otras. Las características propias del caracol africano, como su amplia dieta, su capacidad de adaptación a condiciones climáticas extremas, sus altas tasas de reproducción, su largo ciclo de vida, la ausencia de depredadores, entre otras muchas características,
la convierten en una especie altamente preocupante para la biodiversidad en general, ¿sí? El caracol africano también es una especie que por su fácil adaptación a las diferentes condiciones locativas y ambientales del Valle de la Aburrá presenta unas altas tasas reproductivas, pudiendo generar problemas ambientales y de salud pública. También tenemos que entender que cuanto mayor es el grado de perturbación de un ecosistema, mayor será el potencial para la dispersión y el establecimiento de una especie invasora. Entonces, para unos ecosistemas que están alterados, perturbados, pues es más fácil que se desarrolle esa especie invasora, que llegue a invadir o que llegue a colonizar ese ecosistema, ¿cierto? Además de tener este caracol un impacto ambiental, pues también lo tiene socialmente, y ya que como les hablaba, pues tiene una implicación muy importante en la salud de las personas. Según los investigadores, la chatina fúlica es muy perjudicial para los seres humanos porque lleva un nematodo parásito que puede conducir al desarrollo de meningitis en los seres humanos. La infección humana puede ocurrir al manipular a este molusco y o de forma accidental al ingerir alimentos contaminados con la secreción de la mucosa del animal que contiene las larvas del tercer estadio, o pues porque se ingiera directamente en los moluscos infectados. Entonces es por esto, es decir, que miren que fácilmente al contacto uno ya puede, digamos que estar expuesto a esta enfermedad o a esta, pues, parásito. Bueno, a continuación o continuando, la idea es presentarles las estrategias de control y manejo. Digamos que estrategias de control y manejo en la literatura pues se encuentra bastante. Yo quise mostrarles como las más importantes. Esta especie lleva pues como consigo una serie de consecuencias pues no previsibles, ¿cierto? Porque digamos que esto es novedoso. Pero pues por tal medida o por tal motivo se deben tomar medidas para conocer primero y evaluar pues qué es lo que ha traído esta introducción y después ya realizar pues unas estrategias pertinentes para la erradicación. La erradicación de especies invasoras requiere un complejo conocimiento de la especie en cuestión, incluyendo sus periodos de reproducción, ciclos de vida y efectos causados, entre otros lugares del planeta, para planear la estrategia de control de su población, ya sea química, mecánica, por extracción manual, biológica, y sabiendo que no siempre se logran resultados positivos. Entonces las especies invasoras siempre pues demandan un tipo especial de manejo y de riesgo, ¿cierto? Que no siempre pues va a ser exitoso como lo que se llegue a concluir. Entonces tenemos que Pereira en el 2016 dice que el estudio de las secreciones de la mucosa es la mejor manera de convertir un problema en oportunidades para la base científica con miras a obtener productos que solucionen necesidades de importancia biomédica, teniendo en cuenta sus propiedades cosméticas, cicatrizantes y antimicrobianas demostradas. Entonces digamos que es un manejo que se le podría dar porque hay unos indicios de que puede funcionar. Fontanillas en el 2005 dice o plantea que es una especie comestible, generalmente se venden en forma de conservas enlatadas. Otra cosa que también que podemos pensar, Patiño y Giraldo plantean pues que hay algunos extractos de plantas que se utilizan como control biológico para estas especies invasoras. De todas formas, dentro de las conclusiones de su estudio dicen que no se encontraron evidencias concluyentes de la eficacia del extracto del guayacán rosado, matarratón o cerveza como sustancia alternativa para el control del caracol africano, que eran pues como las sustancias naturales con las que estaban haciendo sus ensayos. Gutiérrez Núñez y Blocher
Vogler, perdón, en el 2012, dicen que el método más adecuado para controlar su dispersión que no afecta al ambiente es la recolección y destrucción manual tanto de caracoles como de huevos. Y eso es como lo que ya se darán cuenta, que es lo que aquí en el departamento de Antioquia, según la Mesa Interinstitucional para el Tratamiento del Caracol Africano, se presenta por medio pues como de un video y donde dan pues como toda la explicación de cómo se debe realizar. Lo que explican pues entonces es que se deben recolectar manualmente los caracoles de todos los tamaños, así sean conchas, así pues los individuos ya estén muertos, se debe hacer, pues lo debe hacer un adulto, ¿cierto? Con las medidas de protección, deben usar guantes, bolsas plásticas, tener los pies cubiertos, proteger las vías respiratorias con uso de tapabocas. Como segundo paso deben introducir los caracoles en un recipiente plástico, en una solución de agua con sal o cal. Debe ser 3/4 partes de agua y 1/4 parte de sal o cal. Los caracoles deben permanecer sumergidos durante 5 horas en esta solución. Luego se debe abrir un hueco en la tierra de 50 centímetros de profundidad, lejos de fuentes hídricas. Se debe aplastar o triturar los caracoles y posteriormente depositarlos en el hueco, cubrirlos con tierra y agregar 10 centímetros de cal antes de cubrir pues, el hueco completamente con más tierra. Luego se debe señalizar el hueco y evitar que los animales lo desentierren, que se vaya a sacar pues, estos caracoles o los niños, bueno, cualquier cosa. Y pues ya la persona se debe lavar muy bien las manos, brazos con abundante agua, con jabón, desechar todos los elementos de protección que se utilizaron para la recolección. Y otra alternativa que nos la proporciona pues Cor Antioquia también por medio de un video en el 2019 es el manejo para el caracol y que se está desarrollando en algunos lugares del Valle de Aburrá. Es que luego de la recolección en bolsas, como nos plantaron anteriormente o en el procedimiento anterior, con toda la protección y aplicación de cal y todo esto, los caracoles sean entregados en la estación de paso para que les apliquen un protocolo correspondiente donde después de congelarlos, los incineran. Bueno, y ya para terminar, ¿cierto? Y para digamos que para a qué nos lleva todo esto, o cuáles serían las estrategias, ¿cierto?, de manejo para este invasor, que ya vimos todo lo que conlleva, todo lo que trae. Entonces, pues, redacté las siguientes conclusiones. Pues, sin duda alguna, se requiere de investigación pronta y continua. Se recomienda realizar estudios donde se establezcan los medios de propagación y dispersión, así como los impactos ambientales ocasionados, que permitan conocer y evaluar detalladamente la introducción y afectación del Achatina fulica en nuestros ecosistemas. También con unos estudios muy acertados se pueden tener en cuenta la comunidad biomédica y de la industria alimenticia para el posible aprovechamiento de las propiedades cosméticas, cicatrizantes, microbianas, alimenticias, pues con las que cuenta la especie, ¿cierto? Que ya han sido un poco estudiadas, pues no a profundidad. Y también, pues que hasta el momento no se han utilizado un control biológico, que esto es muy importante que se hagan, que se investigue, y pues no se debe descartar la posibilidad, ya que con un adecuado estudio y prueba se puede garantizar el éxito de la erradicación o por lo menos el manejo, ¿cierto? Para tener una efectividad en el ecosistema y pues en las comunidades de este ecosistema. Y por el momento, y mientras no exista la investigación suficiente, la mejor manera de manejarlo y controlarlo en Colombia es el manual que les comenté, el protocolo, realizarlo como lo explica la mesa interinstitucional. Y cualquiera que sea el control elegido para el manejo del caracol africano, necesariamente debe ir acompañado pues, de capacitaciones, sensibilización, difusión a la comunidad, y la comunidad de sus alrededores o que convive con ellos debe ser como la más consciente de la problemática que esto trae. Aquí les presento pues como las referencias de esta pequeña o de esta investigación.
Espero que les haya quedado como claro y que se haya podido como esclarecer cómo se puede llevar a cabo, cómo se puede entender los efectos, ¿cierto? Del ser humano. Miren lo pequeñito que puede pensar uno que puede ser la invasión de una especie, ¿sí? O que es trasladar una especie a otro lugar, y miren todas las consecuencias que trae esto, tanto a nivel ambiental como a nivel social. Espero les haya sido de su agrado y nada, muchas gracias.